capítulo 11 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Los ojos de Moctezuma empezaron a captar de nuevo la telaraña de rayos de polvo que había visto la tarde anterior, antes de que todo vestigio de iluminación se evaporara al caer la noche. De esa manera supo que afuera de la cámara mortuoria que los guerreros de la Casa de las Águilas llamaban Tlacateco, ya había amanecido. Esos haces de luz que veía eran todavía trémulos, por lo que supuso que el sol debería estar escondido atrás de las sierras del oriente de Tenochtitlan. Casi no había dormido, y en los pocos ratos de sueño que pudo arañar, tuvo más bien pesadillas que lo despertaban para sacarlo de los abismos, de los mundos extraños que a veces lo llevaba la inconsciencia, para devolverlo a esa pequeña cripta de piedra tiznada de negro en la que estaba encerrado. Se había soñado subiendo otra vez la pequeña escalinata de la Casa de las Águilas, que tenía cabezas pétreas de esas aves en las alfardas y dos cabezas de serpientes en las bases. En su sueño tenía otra vez unos 9 años y no había ninguna otra persona en todo el centro ceremonial ni arriba del templo mayor. Tenochtitlan parecía estar abandonada. La luz ambiente era también algo que nunca había visto en su corta edad, de un color gris entre sepia y verde, que se acercaba a la iluminación que precede al alba o al crepúsculo, pero diferente. Al cruzar el pórtico sostenido por las pilastras que había visto apenas esa tarde, volvió a admirar la pintura mural de la escena procesional que resaltaba de su fondo rojo, pero los movimientos que hacían las estatuas de piedra de los dioses de la muerte le llamaron la atención y le hicieron quitar la vista de la pared. Las figuras semidescarnadas de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl estaban caminando hacia él, y al hacerlo, los hígados que les colgaban bajo las costillas se mecían. El escuincle Moctezuma caminó deprisa hacia las galerías para poner distancia de esas esculturas antropomorfas de cerámica que habían cobrado vida y al parecer no podían seguirlo muy rápido, pues su caminar era torpe y lento debido a la falta de músculos de sus cuerpos. Los pedazos de carne putrefacta pegados a sus huesos, representados por manchas amarillas, no los ayudaban a caminar más rápido para alcanzarlo. Las figuras tan solo le seguían sin quitar esas sonrisas macabras de sus calaveras al no tener labios con que taparlas. Sus manos se habían quedado con los dedos abiertos y le enseñaban sus palmas, la posición en la que estaban antes de que empezaran a moverse. Pero al hacerlo, en esa postura que tenían las manos, en cada paso que las figuras daban, se mecían y parecían estar diciéndole adiós, lo cual sería cómico si no fuera porque la visión entera era espeluznante. Moctezuma pasó de nueva cuenta por los pasillos que había recorrido con los sacerdotes que lo condujeron a la cámara mortuoria. En esta ocasión pudo apreciar mejor las pinturas murales que cubrían las paredes de todo el complejo. Admiró, con la curiosidad que recordaba haber tenido cuando era un chiquillo, cada una de las más de 100 representaciones de serpientes ondulantes. Con los dedos de la mano recorrió las cenefas multicolores y de cuando en cuando brincaba y subía las banquetas construidas sobre frisos tallados con serpientes emplumadas, alternadas con una multitud de escenas de guerreros pertenecientes a las órdenes Cuautli y Ocelotl.
Moctezuma pudo verse a sí mismo en su sueño siendo el mismo escuincle curioso que era cuando creció en Tenochtitlan. El niño se sentó en el piso frente a una escena procesional de sacerdotes que portaban bolsas de copali, recipientes de tabaco e incensarios. Observó en ellos el detalle de que todos vestían su sicoli, las chaquetas con flecos que usaban para ciertas ceremonias. El chilpayate se entretuvo contando los flecos de la sicoli hasta que, con gran sorpresa, se dio cuenta de que el símbolo secreto de la toltequidad, el Naxitxochitl, la flor tetrapetalada, estaba labrado en sandalias y brazaletes de algunos de esos personajes en procesión. La cercanía de las figuras semidescarnadas que ya habían salido al patio y se aproximaban a él no le dejó más remedio que parar en su búsqueda de más quincunces y alejarse de esos seres de ultratumba. Corrió al centro del patio de Huitzilopochtli y la cámara oscura de Tlacateco le pareció el mejor escondite para ocultarse de los entes de la muerte. Se metió a la cámara de piedra y en la completa oscuridad reinante allá adentro, acostado boca arriba, no tardó mucho tiempo para darse cuenta de que Mictlantecutli y Mictlancíhuatl estaban acostados junto a él, uno a cada lado. Un terror espeluznante que sintió lo hizo despertar de su pesadilla, tan solo para darse cuenta de que todavía seguía encerrado en ese macabro lugar. Luchó con todas sus fuerzas para que la claustrofobia no lo hiciera gritar de desesperación, y cuando los ojos le empezaban a doler al buscar inútilmente un resquicio de luminosidad que rompiera la oscuridad absoluta, tuvo que taparse los ojos para evitar abrirlos cuando comprendió que no iba a captar nada de luz hasta que no amaneciera. Para lograrlo, se desamarró su maxtlatl y lo anudó alrededor de su cabeza, arriba de su nariz. Así pasó las horas de oscuridad absoluta hasta que se removió la tela que le cubría los ojos para ver esa escasa iluminación. El aire, que desde la noche ya estaba enrarecido, parecía haberse espesado más y le costaba respirar. A tientas buscó la canasta de las púas de maguey para empezar a conjurar a las fuerzas oscuras del inframundo con el objetivo de trascenderse a sí mismo mediante el autosacrificio. Su sangre correría dentro de ese altar sagrado para que su esencia pudiera ser liberada de su carne. Pensaba que por algo los religiosos toltecas tuvieron en muy alto concepto ese ritual, y él estaba dispuesto a llevarlo a cabo, aunque desde sus tiempos en el Calmecac sospechara que los sacerdotes mexicas, en su versión invertida y envilecida de la cosmovisión tolteca, lo utilizaban tan solo como método de tortura e instrumento de placer morboso, al obligar a los chicos y los muchachos a pincharse a sí mismo para gozar de su sufrimiento. De cualquier manera, Moctezuma, al salir del Tlacateco, debía mostrar a los que lo vieran las pruebas de su apego a los rituales. Después de todo, cuando lo sacaran de ahí en 3 días, saldría convertido en el sacerdote de mayor jerarquía de la religión mexica. Con una púa se dio el primer pinchazo en el antebrazo. Por el dolor supo que una gota espesa y brillante de sangre debió haber brotado de su piel. Después prosiguió con más pinchazos en otras partes de su cuerpo, en el otro brazo, los muslos, el pecho. Lo hacía rápido, con la fuerza calculada para medir la penetración de la púa en su carne y reducir la posibilidad de infección.
cuando decidió que era suficiente sacrificio por ese día, se dispuso a meditar en la sacralidad del ritual, la que le dieron los toltecas en la antigüedad, en que su cuerpo era ofrenda sagrada, que era castigada y torturada como parte de un esfuerzo de la voluntad para lograr el absoluto control de la mente y así construirse en el sendero de la virtud. En ese menester se encontraba cuando de súbito le llegaron las ganas de orinar y defecar, por lo que bruscamente tuvo que detener su sagrada meditación. Tentaleando de nuevo en la oscuridad, pudo encontrar los recipientes para ese efecto. En una jícara vertió sus orines y en un cuenco trató de atinar a dejar caer todo el excremento que sus entrañas expulsaran. En cuclillas y con las dos manos manteniendo centrada la vasija bajo su cuerpo, para tratar de no ensuciar el piso, pues esa falta de puntería la tendría que pagar con creces después, cuando tuviera que soportar la peste por los 3 días que le faltaban para salir de ese lugar. Terminó de obrar y puso con mucho cuidado los recipientes cerca del bloque que en un rato sería removido para retirarlos, y se alejó de ellos arrastrándose para situarse en el rincón más apartado dentro de la cámara de piedra. Ahí se acurrucó y trató de no pensar en nada, pero era difícil no pensar cuando el repugnante olor de su mierda le hacía abrir la boca en arcadas, por lo que pensó que vomitaría de asco. Eso, además de provocarle risa, le parecía imposible de creerse. Él, que a lo largo de su vida fue testigo de los más atroces espectáculos y carnicerías, que tantas veces caminó descalzo y hasta los tobillos, cubierto de sopas formadas por la sangre, los orines y los fluidos de las entrañas de miles de hombres en las tantas guerras que participó, estaba a punto de sucumbir ante su propia pestilencia. Retorciéndose, pegó la nariz a la pared buscando una ranura por la que entrara algo de aire fresco, intentando controlar la siguiente oleada de náusea. Pasado un rato, la piedra cercana a las vasijas fue retirada y el golpe de luz le hirió los ojos, pero el aire fresco que entró en la cámara evitó que su entereza se resquebrajara cuando ya estaba a punto de claudicar. Las vasijas fueron intercambiadas por otras limpias y la peste insoportable aminoró un poco a niveles respirables. Se tendió otra vez en el petate. A medida que pasaban las horas en momentos que parecían interminables, y a causa de que el tedio iba siendo desplazado por la desesperación, Moctezuma experimentó la llegada del rencor, un viejo compañero suyo que comenzó a invadirlo. El recién electo monarca recibió ese sentimiento con beneplácito. Ya desde antes de ser nombrado Hueytlatoani, había comprendido que él no debería ascender al trono, sino que sería ese odio abominable que vivía dentro de él desde antaño quien tomaría posesión del mando del imperio. Ese ente era quien en los días del Tlacateco cobraría vida para convertirse en ese dios que sus vasallos esperaban ver. Un ogro de maldad que nació desde que los sacerdotes del templo de Huitzilopochtli asesinaron a su niña amada y maduró dentro de él. Ese sentimiento saldría a relucir en todo su esplendor en cuanto le fuera puesta la Xiuhítzoli, la tan ansiada diadema de turquesas.